el Ministerio Público en este caso está generando acciones de coordinación con estas autoridades para promover precisamente el respeto y la aplicación y garantizar el derecho de los pueblos indígenas en el proceso penal. Con el marco legal e institucional que contamos, no tenemos la excusa para decir que no podemos aplicar y respetar los derechos de los pueblos indígenas. Es una deuda que el Estado tiene pendiente con las autoridades y con los pueblos indígenas y que vamos a seguir generando acciones con distintas instituciones de autoridades indígenas para seguir generando esa coordinación a nivel nacional y a nivel local para promover, respetar la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. La espiritualidad maya son los principios, como decía, y valores espirituales, culturales, sociales, que se vive diariamente. También son los principios de unidad, son los principios de respeto, son los principios como también de equilibrio, complementariedad dentro de nuestra sociedad. Como también nuestros actos, el ser humano debe ser solidario, debe de tomar en cuenta la consulta a la comunidad, los consensos y buscar el bien común para la misma comunidad. Como decíamos, según nuestro calendario maya, de acuerdo a lo que hablamos hace un ratito dentro de la invocación, siendo un día muy especial, Huaxaqui, sí, conocemos el día mismo, ¿verdad? Que el sí es autoridad, es líder, es también sabiduría, conocimientos, y es un día especial para comunicación, sobre todo con el creador y formador, también con nuestros ancestros. Y queremos dejar sembrado la primera semilla sobre pluralismo jurídico, ensayando desde nuestros pueblos, con ustedes como operadores de justicia, oficiales estatales, respetando a ustedes. El pluralismo jurídico no sería otra cosa que respetar la resolución emitida por la autoridad ancestral, y ya no puede haber cabida de que sea tratado otra vez, porque no puede haber dos resoluciones por un solo caso. En el marco de esta conmemoración, mencionar algunas acciones importantes que el Ministerio Público emprende y a través de los últimos meses también ha desarrollado. Oportunamente, en el año 2013 surge el Departamento de Pueblos Indígenas, como bien se decía, planteando la necesidad de reconocer un mecanismo dentro de la estructura organizativa de la institución que justamente permitiera el fortalecimiento en la atención con pertinencia cultural y lingüística, pero además como un mecanismo que constituyera un eje de comunicación y coordinación con las diferentes autoridades de los pueblos originarios de nuestro país. Paralelamente surge también la creación de la Unidad Fiscal contra Delitos de Discriminación, conscientes que es necesario, justamente en el marco de los diferentes instrumentos internacionales ratificados por Guatemala y bajo los cuales desde ningún punto de vista es tolerable ningún acto de discriminación, es necesario desarrollar con especialidad la investigación y persecución penal de todas aquellas personas que hoy en nuestro país discriminan. Adicionalmente, la aprobación de la Instrucción General para el abordaje de los delitos de discriminación, que conllevó también un proceso formativo importante en los equipos que hoy conforman esta unidad fiscal. Se han realizado a petición de las fiscalías diversas que conocen relacionados a pueblos indígenas, entonces una serie de peritajes culturales y un acompañamiento y un asesoramiento a través del Departamento de Pueblos Indígenas, que permitan a nuestros equipos fiscales conocer esa realidad.
Es importante además dar a conocer que estamos a punto de concluir la construcción de la política institucional del Ministerio Público en materia de pueblos indígenas, diseñada con el propósito de mejorar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en seguimiento de las acciones afirmativas que se deben implementar conforme a las recomendaciones que justamente se han recibido en el marco nacional, pero particularmente en el reconocimiento y la implementación de los diferentes instrumentos nacionales e internacionales. Se han tenido espacios de diálogo y de coordinación con diferentes autoridades indígenas del país, las más recientes en Chichicastenango, en el área Ixil, donde hemos suscrito precisamente un acuerdo de coordinación entre ambos sistemas, donde reconocemos plenamente el ejercicio del desarrollo de las autoridades ancestrales en el área Ixil y hemos desarrollado mecanismos de comunicación entre la Fiscalía. Posteriormente, el organismo judicial también suscribió por su parte un convenio con las autoridades ancestrales y hemos desarrollado lo que llamamos el primer congreso justamente interinstitucional y de pueblos indígenas a través de las autoridades ancestrales, en las que se desarrollaron y se alcanzaron compromisos importantes. Es así como el Ministerio Público reconoce la importancia de la participación de las autoridades ancestrales para fortalecer y promover la paz social y la convivencia social armónica. Es necesario, por tanto, el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico, de la coexistencia de ambos sistemas y de la necesidad de regular los mecanismos de coordinación y comunicación entre ambos. Pues agradecemos a los creadores y los formadores el hecho de que nos permitan estar en este día en la energía del 8 Tz'i, del Oaxaquí Tz'i, que como todos sabemos y ya nos lo explicaron, es relacionado a la energía, al nahual de la autoridad, de la ley material, la ley espiritual. En ese marco, como Ministerio Público, queríamos como aportar a la sociedad guatemalteca algunos elementos como para aprovechar esta celebración del Día Internacional de Pueblos Indígenas, el poder abordar ese tema relacionado a la espiritualidad maya, al igual que el sistema jurídico propio de pueblos indígenas. Esa es la intención realmente de poder motivar a la reflexión, porque decíamos en un momento dado que cuando se desconocen ciertos contextos, se desconocen ciertos elementos de la cultura, es muy difícil poder en parte relacionarse, pero en la medida que nos vayamos conociendo nuevas realidades o distintas realidades y son tomadas en cuenta, eso nos permite justamente, como decía el señor secretario de Política Criminal, crear un país en armonía, en una relación, en un marco de respeto mutuo entre todas y todos los que convivimos en Guatemala. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.